Vamos a hablar de los reumatismos de partes blandas, particularmente de la fibromialgia. Los reumatismos de partes blandas o de tejidos blandos son un grupo de dolencias que se caracterizan por dolor de intensidad variable en las regiones periarticulares y musculares del cuerpo. Pueden ser en bursas, tendones, ligamentos, fascias, vainas sinoviales o inserciones musculares. Dentro de estos están cuadros regionales localizados, como es el hombro doloroso, y cuadros generalizados, como son la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica. Estas enfermedades reciben diferentes nombres: reumatismos de tejidos blandos, reumatismos de partes blandas, reumatismos extraarticulares, reumatismos regionales, síndrome de dolor regional, síndrome de tendinitis bursitis, síndromes regionales de periartritis, entre otros. Son la causa más frecuente de morbilidad, pérdida de tiempo productivo en el trabajo, las licencias médicas, montones de exámenes y tratamientos. Son una de las patologías más comunes en la consulta externa, tanto en la atención primaria como en la reumatología. En la epidemiología se estima que su prevalencia varía entre el 3 y el 15%, según sea la definición de los casos y de la población. La prevalencia puede variar dependiendo del tipo de reumatismo y de la población que lo padece. Factores como el estrés laboral y emocional pueden aumentar la prevalencia. En la etiología se puede decir que tienen varios factores relacionados que podrían explicar el problema. Están relacionados con microtraumas generados por actividad laboral o deportiva, relacionados con aspectos psicológicos y también estrés físico o psicológico, relacionados con cambios hormonales, neurosensoriales, fisiológicos, y también otras patologías como la diabetes, como la cirrosis o el hipotiroidismo. En 1983, el Comité de la Nomenclatura en la ARA, en la reunión de la ARA, hizo una clasificación de las enfermedades reumáticas, introduciendo toda una serie de cuadros dolorosos en un capítulo llamado reumatismo no articular. Allí se encuentran los síndromes dolorosos de las fascias musculares de tipo generalizado, como la fibromialgia, o regional, como los dolores miofaciales. También están los dolores lumbares y los desórdenes de los discos intervertebrales, las tendinitis, inflamación de los tendones, y las tenosinovitis, cuando viene acompañado de inflamación de la vaina sinovial, y las bursitis, cuando viene acompañado de las inflamaciones de las bursas. Tenemos también aquí los quistes sinoviales, comúnmente llamados gangliones, la fascitis, cuando viene con inflamación de la fascia plantar, por ejemplo, o de tendones bastante anchos, los desgarros musculares, ligamentarios, desórdenes vasomotores, la eritromelalgia o la enfermedad o fenómeno de Raynaud, y también los reumatismos psicógenos o sensibilidad dolorosa al clima, etc. En la tabla de la derecha vemos los reumatismos de partes blandas según la ubicación y las estructuras que podrían afectarse. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el hombro vamos a encontrar afectación de la bursa subacromial, subdeltoidea, produciendo bursitis, o del tendón bicipital produciendo tendinitis bicipital, o del tendón del manguito de los rotadores, tendinitis del manguito de los rotadores. También en el codo tenemos afección en el epicóndilo y en la epitróclea, o en la bursa olecraneana. En la muñeca y en la mano puede también, o también a nivel del túnel carpiano, se pueden traer afecciones, producirse afección del tendón abductor largo y extensor corto del pulgar, produciendo tendinitis o tenosinovitis de los flexores de las manos. También aquí se ven gangliones y la enfermedad de Dupuytren, que es una formación fibrosa en la palma de la mano con retracción de los dedos. En las caderas
se tiene la bursa trochanteriana y la bursa de la tuberosidad isquial, que podrían comprometerse produciendo bursitis. En las rodillas tenemos la bursa anserina y la bursa patelar. El pie y el tobillo son lugares donde se puede encontrar el tendón de Aquiles produciéndose tendinitis y la fascitis plantar. La columna cervical puede producir cervicalgia, la columna lumbar, los famosos lumbagos, y en la parte anterior del tórax algunos síndromes como el síndrome de Tietze y la costocondritis. Vamos a hablar ahora de la fibromialgia, una entidad de dolor crónico bien reconocida actualmente que ha sido capaz de afectar a muchas personas y artistas famosos. Entre ellos está Frida Kahlo, y esta expresión que ella tiene en este cuadro lo dice todo. No estoy enferma, estoy rota. Y es verdad. En esta enfermedad se presenta un dolor musculoesquelético crónico y difuso, generalizado, acompañado muchas veces de rigidez, de parestesias, hiperalgesia y alodinia. El sueño no es reparador, hay mucha fatiga y no es posible encontrar alteraciones patológicas en el lugar del dolor, ni al examen físico, ni tampoco se encuentran exploraciones complementarias que justifiquen este dolor. La prevalencia de la fibromialgia es variable, es de 0,5 a 5% de la población general, siendo muy baja en países asiáticos y alta en países de alto nivel de desarrollo. La fibromialgia ocupa el 15% de las consultas en las clínicas del dolor. Solo en Estados Unidos se estima una prevalencia de 6 millones de pacientes en el año. La mayoría de los diagnósticos se realiza entre los 30 y los 50 años. Hay una clara predominancia del sexo femenino con una relación de mujeres-varones de 10 a 1. La etiología es desconocida y se considera que puede ser multifactorial. Existen muchos factores que podrían interrelacionar entre sí, aspectos genéticos, físicos, biológicos, psicológicos y sociales. Los aspectos genéticos están relacionados con la mayor prevalencia de la enfermedad entre los familiares del enfermo. Esta prevalencia en los familiares se encuentra incluso mayor que si el paciente tuviera una artritis reumatoide. Suele ser de 8.5 veces más. Los factores físicos y biológicos se apoyan en la coexistencia de la fibromialgia con determinadas enfermedades reumáticas, como en la artritis reumatoide, que el 20% de los pacientes pueden tener fibromialgia, o el lupus eritematoso sistémico o síndrome de Sjögren, donde se ha encontrado hasta 45 a 65% de los pacientes con fibromialgia. Pero también se ha visto que fibromialgia también puede presentarse en patologías mecánicas del aparato locomotor o después de traumatismos importantes, infecciones o intervenciones quirúrgicas. El factor psicológico es también una parte importante. Muchos estudios han señalado que existen historias de traumas infantiles o en la adolescencia que predisponen al desarrollo de la enfermedad. Del mismo modo, situaciones estresantes agudas, extremadamente intensas en los adultos o un trastorno de estrés postraumático, el estrés laboral, etc., también estarían relacionados con la fibromialgia. La alteración fundamental de la fibromialgia reside en el sistema nervioso central. Es a lo que se ha estado enfocando últimamente. En el sistema nervioso central se produce un mecanismo de amplificación del dolor. Estos pacientes tienen mayor sensibilidad y un umbral del dolor muy bajo, de tal manera que algo que no produciría dolor normalmente en ellos les produce dolor de tipo agudo, intolerante totalmente. Las alteraciones pueden ser en las vías ascendentes o en las vías descendentes. Las vías ascendentes o pronociceptivas son hiperfuncionantes. Se ha visto que hay una mayor concentración de ciertos neurotransmisores como la sustancia P, el factor de crecimiento neuronal y el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se los ha medido en el líquido cefalorraquídeo. También se advierten niveles elevados de glutamato en diversas áreas del cerebro.
lo que amplifica el dolor tras la estimulación repetitiva. En cuanto a las vías descendentes o antinociceptivas, se ha visto que estas son hipofuncionantes. Y se ha comprobado esto porque han dosificado los metabolitos de la serotonina, la noradrenalina, el 5-hidroxiindol acético y la dopamina en el líquido cefalorraquídeo, encontrando estos niveles disminuidos. Por otro lado, los niveles de neurotransmisores opioides suelen estar aumentados, mientras que los receptores correspondientes están disminuidos. Esto puede explicar el hecho de que en estos enfermos los tratamientos con analgésicos de tipo opioide suelen ser poco efectivos. Los estudios de neuroimagen últimamente han dado muchas pistas sobre la naturaleza del dolor. Técnicas de SPECT, PET y resonancia magnética funcional muestran que hay una disminución del flujo sanguíneo en algunas áreas cerebrales y en cambio existe un aumento del flujo sanguíneo en otras áreas. Además, ha permitido estudiar el cerebro del paciente en condiciones basales y después de aplicar un estímulo doloroso, encontrándose que existe una reacción desproporcionada en relación al estímulo. No solo están alteradas las áreas responsables de la percepción del dolor, sino también se han encontrado alteraciones en el sistema límbico, en el sustrato cerebral de las emociones. Muchos pacientes presentan una disfunción en el sistema nervioso autónomo, con variabilidad en la frecuencia cardíaca, con hiperactividad del sistema simpático, que incluso puede explicar la falta de descanso nocturno, ¿no? Y el insomnio crónico que padecen estos pacientes, la falta de sueño no reparador, la fatiga constante, los trastornos del ritmo intestinal, la sudoración, hipotensiones, especialmente al cambiar de posición, eso se llama hipotensión ortostática, o algunas otras alteraciones digestivas. También se han visto que existen trastornos en los sueños que se han podido evidenciar por electroencefalograma con la presencia de ondas lentas alfa y delta en el periodo no REM. Entre las manifestaciones clínicas, la más importante es el dolor. El paciente indica que tiene un dolor crónico, que no descansa ningún día, que se ha acostumbrado a vivir con dolor y que hay días en los que se encuentra peor. Tiene una hipersensibilidad sensorial con aumento del dolor a las diferencias de clima, en el frío, en la humedad, y también tiene una sensación mayor de dolor ante los estímulos como la presión o como un apretón de manos, por ejemplo. Además, padece de un sueño no reparador, no puede conciliar el sueño y no descansa cuando duerme. La fatigabilidad como consecuencia de este sueño no reparador es algo que acompaña crónicamente a estos enfermos y tienen también alteraciones cognitivas. El paciente se da cuenta de que pierde la memoria, de que no puede concentrarse, de que tiene la mente embotada. Otros síntomas que son frecuentes son la rigidez generalizada o localizada cuando quiere moverse, contracturas en diversos grupos musculares, sensación de que tiene las manos gruesas o algún área corporal definida, mareos o inestabilidad al caminar, hipersudoración, distermias con cambios bruscos de temperatura, sequedad en las mucosas, palpitaciones, cambios de la coloración de la piel de las manos, dificultad para la concentración, ansiedad, ánimo deprimido, etc. En esta lámina intentamos demostrar los múltiples lugares donde el paciente con fibromialgia podría tener dolor. No solamente tiene un dolor persistente y oscilante que le produce mucho sufrimiento, sino que además al tocarse el lugar está bastante sensible, aunque el médico no advierta absolutamente nada al observar al enfermo. Se han determinado algunos puntos dolorosos o puntos sensibles, llamados tender points, que han sido muy importantes para desarrollar los criterios para el diagnóstico de fibromialgia. En estos puntos se puede ejercer una presión con los dedos de 5 kilos por 5 minutos y se puede encontrar dolor. ¿Cuáles son estos puntos?
el occipucio, que es donde se inserta el músculo suboccipital, los trapecios en la parte superior de los hombros, el punto supraespinoso en la región medio escapular, los cuadrantes superoexternos de las nalgas nos pueden mostrar los puntos glúteos, las eminencias trocanterianas en las caderas nos muestran los puntos trocanterios, tenemos los puntos cervicales a nivel de los espacios intertransversos de C6 y C7, tenemos los puntos costales que están en la segunda costilla en la unión costocondral, los puntos epicondilios que se encuentran en los codos en la parte externa y los puntos mediales de la rodilla que se encuentran en la línea media de la articulación. Entre los síndromes somáticos funcionales es bueno mirar toda una serie de patologías que están relacionadas entre sí. Obviamente aquí se encuentra la fibromialgia, pero también hay otros cuadros muy parecidos con dolores inespecíficos que son persistentes y también oscilantes. Está el síndrome de la fatiga crónica, el síndrome del intestino irritable, la disfunción temporomandibular, que consiste en una contracción del hueso temporal y mandibular durante la noche, a lo que se llama bruxismo, que se dice que es por estrés, el síndrome de las piernas inquietas y de movimientos periódicos durante el sueño, un dolor lumbar crónico idiopático, el síndrome del dolor miofacial, la sensibilidad química múltiple, con mucha sensibilidad a los productos químicos, el síndrome premenstrual, la cefalea crónica tensional, migraña o mixta, el dolor crónico pelviano y la cistitis intersticial. Suelen ser cuadros que están muy relacionados entre sí y no es infrecuente encontrar un paciente que padezca al mismo tiempo de dos o más de ellos. Los puntos dolorosos han venido a ser parte importante de los criterios de la ACR en 1990. Explorando al paciente por delante se tiene 4 pares de puntos y por detrás 5 pares de puntos, los cuales ya hemos descrito. Se necesita por lo menos 11 de estos 18 pares para poder encontrar el diagnóstico. Se ejerce una presión de 4 a 5 kilos sobre el punto determinado con el segundo y el tercer dedo de la mano juntos y se considera positivo cuando el paciente refiere dolor, puede hacer un signo de retirada o podría hacer una muesca que el médico advierte cuando observa la facies del paciente. Se ha podido clasificar a la fibromialgia en 4 tipos. La fibromialgia de tipo 1 o primaria es la más característica, es aquella en la que no se presenta ningún otro proceso que acompañe a la enfermedad. La fibromialgia de tipo 2, hay enfermedades del aparato locomotor, sean inflamatorias o no, que pueden acompañar a la enfermedad de fibromialgia. Ahí se encuentran muchas enfermedades reumáticas o enfermedades crónicas de padecimientos postraumáticos, etc. La fibromialgia de tipo 3 es secundaria a alteraciones psicológicas o a enfermedad psiquiátrica. En este caso, la fibromialgia sería una somatización del proceso psicopatológico. La fibromialgia de tipo 4, en realidad, es para aquellos pacientes que son simuladores. Generalmente son buscadores de pensiones de incapacidad, compensaciones económicas, etc. El diagnóstico se realiza con una historia cuidadosa a fin de identificar otros síndromes somáticos que estén acompañando, alteraciones del sueño, alteraciones del ánimo, bruxismo, síndrome de piernas inquietas, etc. En caso de que la historia sea sugestiva de trastornos de sueño, se puede solicitar un estudio polisomnográfico. Todos los pacientes tienen que ser evaluados en busca de signos y síntomas de depresión y de ansiedad y deben ser referidos a un psicólogo o a un psiquiatra para su evaluación y su tratamiento. En los casos de que haya una alteración del sistema nervioso autónomo se sospeche, se pueden hacer pruebas para la evaluación del mismo.
¿no? Pruebas de, por ejemplo, de inestabilidad o pruebas de falta de flujo cerebral por cambios de postura, etc. La fibromialgia no causa ninguna alteración en las pruebas de laboratorio o en las técnicas de imagen. De hecho, se realizan todas estas para poder descartar otras enfermedades que podrían tener una sintomatología parecida. Deben verificarse la existencia de los puntos dolorosos, 11 puntos de 18 puntos que ya han sido definidos por los criterios de la ACR en 1900. En el año 2010, el American College of Rheumatology sacó los criterios diagnósticos preliminares para fibromialgia. Estos criterios se utilizan ya en pacientes que tengan sintomatología de 3 meses o más y no presenten ningún otro trastorno que pueda explicar el dolor. Combina el índice de dolor generalizado y una escala de severidad sintomática. El índice de dolor generalizado es una medida del número de áreas dolorosas en un listado de 19 áreas. Y el síndrome de severidad sintomática incluye la estimación del grado de fatiga, cansancio matutino, síntomas cognitivos y en general el número de signos somáticos, ¿no? Entonces, un paciente cumple criterios para fibromialgia si es que el índice de dolor generalizado es igual o mayor a 7 y la puntuación de la escala de severidad sintomática es igual o mayor a 5 o si tiene un índice de dolor generalizado entre 3 y 6 y una puntuación en la escala de severidad sintomática igual o mayor a 9. Los síntomas deben estar presentes en un nivel parecido, por lo menos durante 3 meses, y el paciente no tiene que tener ninguna otra enfermedad que pueda explicar el dolor. En el tratamiento se han planteado la utilización de la terapia farmacológica, la terapia física, terapia psicológica y terapia multidisciplinaria. En la terapia farmacológica se utiliza el tratamiento de los síntomas con analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos y miorelajantes. El éxito es parcial, hay momentos en los que el paciente parece mejorar bastante y hay otros en los que no mejora absolutamente nada. Ni siquiera dando analgésicos de tipo opioide puede mejorar. Se utilizan también medicamentos que potencian la acción de los analgésicos como la pregabalina, pero también tranquilizantes y antidepresivos como la duloxetina, milnacipran, fluoxetina, amitriptilina y ciclobenzaprina. La terapia física se concentra en el ejercicio físico. El paciente debe aprender a hacer un ejercicio que sea adecuado a su edad, a su sexo, a su condición y que en forma gradual vaya incorporando en su vida diaria. También la educación postural para evitar posiciones que sean anómalas que predispongan a sufrimiento muscular. Y el tratamiento fisiátrico, que consiste en el empleo de muchas técnicas de tipo antiinflamatorio y analgésico, como por ejemplo el empleo de infrarrojos, de TENS, masaje, etc. La terapia psicológica consiste en el apoyo y el acompañamiento del profesional al paciente con fibromialgia para enseñarle especialmente a vivir con su enfermedad. La terapia multidisciplinaria se refiere a la acción no solamente del médico reumatólogo, el fisiatra o el psicólogo, sino que muchas veces se necesita la acción de un gastroenterólogo, la acción de un neurólogo o de un cardiólogo, etcétera, de diversos médicos que pudieran tratar los diversos aspectos que este paciente podría tener y las comorbilidades. La fibromialgia es una enfermedad crónica y la mayor parte de los pacientes continúan con su enfermedad toda la vida. Es muy importante que el paciente entienda esto. No acostumbra a ser progresivo. En realidad, la severidad depende de varios factores, incluyendo las comorbilidades que pueda tener, los factores familiares, el soporte social, el nivel socioeconómico, etc. El paciente debe saber que tiene un umbral del dolor muy bajo y que cualquier estímulo le va a producir dolor,
lo que normalmente a una persona no le dolería. Hay que aprender a vivir con la fibromialgia. Uno de los factores que influye más en el pronóstico es la capacidad del paciente para asumir su propia enfermedad, evitando actitudes catastróficas de mucha depresión, aprendiendo a asumir sus síntomas, siendo a la vez lo más activo posible. Es importante darle una información adecuada al paciente, decirle que la fibromialgia es una enfermedad crónica, de la que no se ha de esperar curación a medio ni a largo plazo, pero que va a poder vivir con cierta calidad de vida, que el curso es oscilante con mejorías y empeoramientos, que es una enfermedad real, no es un trastorno psicológico, que no es una enfermedad degenerativa y no tiende a empeorar, que el pronóstico a medio y largo plazo depende más de los cuidados que pueda tener el paciente física y emocionalmente y también del tratamiento farmacológico que se le pueda dispensar. Que es importante que haga ejercicio físico, es una herramienta fundamental, que el papel del médico se centra sobre todo en descartar enfermedades o patologías que podrían estar escondidas detrás de la fibromialgia, recomendar alguna medicación en los brotes de la enfermedad, pactar con el paciente la prescripción, aunque esto es menos frecuente, pero es muy importante ponernos de acuerdo con el paciente y que éste acepte que debe ser medicado y decirle al paciente que no está considerada como una enfermedad incapacitante y por lo tanto no es necesario que se esfuerce en conseguir prestaciones económicas que no corresponden ni le convienen. Con esto podríamos haber dado algunas pautas sobre esta enfermedad. Les agradezco por su atención.